Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Fernando Rodríguez. Hoy vamos a hablar sobre un concepto clave en la ingeniería de datos, las 7 Bs del Big Data. Estas 7 dimensiones son fundamentales para entender cómo se generan, procesan y aprovechan los datos en la actualidad. No se trata solo de grandes volúmenes de información, sino también de las características y retos que acompañan ese crecimiento. Vamos a ver cada una de estas Bs con ejemplos claros. El primer aspecto es el volumen. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de cantidades enormes de información que superan lo que un software tradicional puede manejar. Pensemos en redes sociales. Solo en un minuto millones de fotos se pueden subir a Instagram y cientos de miles de tweets se publican en X o Twitter. Este volumen de datos se requiere para manejar tecnologías específicas para su almacenamiento y procesamiento como Hadoop, bases de datos distribuidas en la nube. El reto principal aquí es contar con una infraestructura capaz de guardar y acceder a la información sin perder velocidad ni confiabilidad. En otras palabras, el volumen nos muestra que ya no hablamos de gigabytes ni terabytes, sino de petabytes o exabytes de datos que crecen constantemente. Continuamos con la velocidad. La segunda B es la velocidad y se refiere a la rapidez con la que los datos se generan, transmiten y deben procesarse. Hoy en día los datos se producen en tiempo real. Sensores de autos inteligentes, compras en línea, transacciones bancarias, cámaras de seguridad, redes sociales, todo ocurre de una manera continua. El desafío es procesar esa información con la misma rapidez con la que llega, por ejemplo, en una aplicación de banca. Si un cliente hace una transacción sospechosa, el sistema debe detectarla y bloquearla en segundos, no en horas. Por eso existen herramientas de procesamiento en tiempo real como Apache Kafka o Spark Streaming que permiten reaccionar de inmediato. La velocidad no es solo importante, es vital en contextos como la seguridad, la salud o la toma de decisiones empresariales. Continuamos con la tercera V, que es la variedad. Antes los datos se almacenaban casi siempre en tablas y bases de datos, estructuras como hojas de cálculo. Hoy la realidad es muy distinta. Los datos provienen de múltiples fuentes y en diferentes formatos. Tenemos datos estructurados como registro de clientes en una base de datos, datos no estructurados como fotos, videos, audios, correos electrónicos y datos semiestructurados como archivos XML o JSON que tienen un orden parcial. El reto está en integrar toda esta información y hacer que tenga sentido. Por ejemplo, una empresa puede analizar comentarios en redes sociales, texto no estructurado junto con registros de ventas y con logs de navegación en su página web semiestructurados. La variedad es lo que hace tan rica la información, pero también más compleja de manejar. La veracidad, que es el siguiente, la cuarta es la veracidad. Aquí hablamos de la calidad y confiabilidad de los datos. No toda la información se recopila, es precisa, completa o libre de errores. Un ejemplo claro en redes sociales hay datos verdaderos, pero también hay información falsa, sesgada o incompleta. Si una empresa toma decisiones con base en datos incorrectos, puede cometer errores graves. El reto es limpiar, validar y asegurar que los datos con los que se trabaja sean confiables. Para ello se aplican procesos de calidad, de datos filtrado y depuración. La veracidad nos recuerda que no todo lo que se recopila sirve y que los datos deben pasar por un proceso de control antes de ser analizados. La quinta B es el valor. Tener datos por sí mismo no es útil si no se transforman en información que genere beneficios. Aquí hablamos de la capacidad de extraer conocimiento útil para mejorar decisiones, procesos y servicios. Por ejemplo, Netflix recolecta millones de datos de lo que los usuarios ven, pausan o repiten. Esta información no vale nada en bruto, pero cuando se analiza permite ofrecer recomendaciones personalizadas, desarrollar nuevas series con más probabilidad de éxito y retener a los usuarios. El reto está en no quedarse con montañas de datos almacenados, sino en convertirlos en valor real para la empresa o la sociedad. El valor es en últimas la razón de ser del Big Data. La sexta B es la variabilidad. No hay que confundirla con la variedad. La variabilidad hace referencia a los cambios y fluctuaciones en los datos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tendencias en redes sociales cambian constantemente. Un día un tema es viral y al siguiente nadie lo menciona. O en datos de un negocio las ventas pueden variar mucho entre temporada alta y baja. El reto es que los sistemas deben adaptarse a estas fluctuaciones y reconocer patrones en medio del cambio. La variabilidad nos obliga a tener modelos de análisis flexibles y actualizados. Finalmente está la séptima B, que es la visualización. De nada sirve tener millones de registros en bruto si no podemos comprender las visualizaciones. Se encarga de transformar los datos en gráficas, dashboards o mapas interactivos que permitan entender de un vistazo. Por ejemplo, un mapa que muestra en tiempo real los casos de enfermedades en el mundo es mucho más claro que una tabla de miles de números. Herramientas como Tableau, Power BI o Grafana ayudan a convertir datos complejos en información visual, entendible y útil. La visualización es fundamental porque el ser humano entiende mejor cuando ve patrones gráficos que cuando enfrenta solo cifras. En conclusión, las 7 B del Big Data de volumen, velocidad, variedad, veracidad, valor, variabilidad y visualización nos muestran que el desafío no es solo almacenar datos, sino procesarlos, validarlos, interpretarlos y usarlos para generar conocimiento. Estas dimensiones son bases de ingeniería de datos y de las tecnologías que nos permiten aprovechar al máximo la información del mundo actual. Muchas gracias.